En el corazón de Mississippi en 1849, donde el algodón crecía más alto que los sueños de los hombres libres y el río Mississippi llevaba más lágrimas que agua, existe una historia que los registros oficiales nunca se atrevieron a documentar. La mansión Riverside, con sus columnas blancas y jardines perfumados, fue el escenario de lo que los periódicos de la época llamaron una tragedia familiar inexplicable, un banquete de bodas que se transformó en un velorio colectivo. En una sola noche de enero, 17 miembros de las familias más prominentes del condado de Warren sucumbieron a una muerte lenta y agonizante, con rostros contorsionados en expresiones que los médicos nunca pudieron explicar. Lo que no sabían era que la respuesta yacía en las manos callosas de una mujer que lo había perdido todo, pero que encontró algo mucho más poderoso: la paciencia para servir justicia en el plato más fino que la sociedad jamás había probado. Esta es la historia de Celia, una cocinera que transformó especias en venganza y recetas en sentencias de muerte. Una mujer que eligió su propio apellido cuando decidió que ya no sería propiedad de nadie. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde dónde estás viendo y si es tu primera vez en nuestro canal. Y no olvides suscribirte para más historias que la historia oficial prefirió olvidar. La plantación Riverside se extendía por más de 2.000 acres a lo largo de las orillas fangosas del Mississippi. Sus interminables hileras de algodón ondulaban como un mar blanco bajo el ardiente sol del verano de 1848. Era una de las propiedades más prósperas del condado de Warren, conocida no solo por la calidad de su cosecha, sino por la opulencia de su casa principal y, sobre todo, por la excelencia de su mesa. El coronel James Riverside había heredado la propiedad de su padre y la expandió con la misma brutalidad calculada que caracterizaba a los hombres de su posición. Alto, delgado como un látigo y con ojos del color del hielo invernal, comandaba a sus 340 esclavos con un puño de hierro envuelto en un guante de terciopelo. Creía firmemente que una disciplina severa, templada con pequeñas concesiones, mantenía el orden mejor que la pura violencia. La joya de su propiedad no era el algodón, sino la reputación culinaria que atraía a visitantes de plantaciones vecinas. Políticos de Jackson, comerciantes que navegaban por el Mississippi y hacendados de condados cercanos se aseguraban de aceptar las invitaciones a las cenas de Riverside. El secreto de esta fama residía en las manos de una mujer a la que pocos invitados veían, pero cuyo talento todos saboreaban. Celia había llegado a la plantación siendo niña en 1829 como parte de un lote de esclavos comprado de una propiedad en bancarrota en Carolina del Sur. Tenía entonces solo 8 años, con grandes ojos curiosos y una memoria extraordinaria para sabores y aromas. La cocinera principal de entonces, una anciana llamada Mamá Ruth, pronto notó el don natural de la niña y la tomó bajo su protección. Durante 16 años, Celia aprendió no solo a cocinar, sino a comprender los secretos de las especias, la ciencia detrás de la fermentación y los misterios de las hierbas que crecían silvestres en los pantanos cercanos. Mamá Ruth, nacida en África y llevada a América siendo joven, portaba un conocimiento ancestral sobre plantas medicinales y sus propiedades. Le enseñó a Celia que cada hoja, cada raíz, cada semilla tenía un propósito, algunas para curar, otras para inducir el sueño, y algunas tenían propósitos que era mejor no mencionar en voz alta. Mamá Ruth decía, mientras secaban hierbas bajo la luna, que su pueblo conocía los secretos de la tierra desde antes de los barcos, desde antes de las cadenas. Ese conocimiento vivía en la sangre, transmitido de madre a hija, como una herencia que nunca podía ser robada. Mamá Ruth también le enseñó a Celia algo igualmente valioso: leer y escribir. Durante las largas noches de invierno, cuando el trabajo en la cocina disminuía,
Le mostró a la niña cómo formar letras en la arena, cómo descifrar palabras en los libros de recetas de la casa principal, cómo llevar registros secretos de sus descubrimientos sobre plantas. La anciana sanadora siempre enfatizaba que el conocimiento era la única herencia que nadie podía robar. Si Celia sabía leer, podía aprender cualquier cosa. Si sabía escribir, podía dejar su marca en el mundo, incluso cuando otros pensaban que era invisible. Cuando mamá Ruth murió de fiebre en 1845, Celia asumió naturalmente su lugar como cocinera principal. Tenía entonces 24 años, se había casado con un herrero llamado Samuel y había dado a luz a 3 hijos: Thomas, nacido en 1841, Mary, nacida en 1842, y el pequeño David, nacido en 1844. La familia vivía en una cabaña ligeramente más grande que las demás, un privilegio otorgado por la importancia de Celia para la reputación de la casa. El coronel Riverside rara vez se dirigía a Celia directamente, comunicando sus demandas a través de su esposa, Rosalind, una mujer pálida y nerviosa que pasaba la mayor parte de su tiempo bordando y tomando láudano para sus afecciones nerviosas. Era Rosalind quien planificaba los menús para ocasiones especiales, siempre consultando un libro de recetas que había pertenecido a su suegra, pero era Celia quien transformaba esas instrucciones en obras de arte comestibles. La cocina de la casa principal era el reino de Celia, espaciosa, con una gran estufa de hierro con múltiples hornos, estanterías llenas de especias de lugares lejanos traídas por el comercio fluvial y una despensa que rivalizaba con las de los hoteles urbanos. Ella dirigía a un equipo de 6 ayudantes, todas mujeres jóvenes que ella misma había entrenado. Cada una tenía su especialidad. Sarah se encargaba de los panes y dulces. Hannah preparaba las carnes. Lily era responsable de las conservas y encurtidos. Pero Celia guardaba los secretos más importantes para sí misma. Era ella quien preparaba las salsas especiales que hacían suspirar de placer a los invitados. Ella quien sabía exactamente cuánto tiempo dejar ahumar el jamón para lograr la textura perfecta. Ella quien conocía la combinación exacta de hierbas que transformaba un simple caldo de pollo en algo memorable. Los hijos de Celia vivían en los cuartos de esclavos con los otros niños, pero a veces venían a la cocina cuando ella necesitaba vigilarlos mientras trabajaba. Thomas, a los 7 años en 1848, ya mostraba interés en aprender el oficio de su padre en la herrería y a menudo lo acompañaba cuando las tareas de cocina de Celia lo permitían. Mary, de 6 años, había heredado la curiosidad de su madre por las plantas y a veces la acompañaba cuando Celia recolectaba hierbas cerca de los cuartos de esclavos. David, aún pequeño a los 4 años, se conformaba con jugar con muñecas de maíz que Celia le hacía en sus raros momentos libres. La vida en la plantación seguía un ritmo predecible y, dentro de los límites impuestos por la esclavitud, era relativamente estable. Celia había encontrado una manera de proteger a su familia a través de su indispensabilidad. El coronel nunca vendería a la cocinera que garantizaba su reputación social y, por extensión, nunca separaría a su familia. Era una ilusión de seguridad que ella cultivaba cuidadosamente, sin darse cuenta de que la estabilidad en la vida de un esclavo siempre era un espejismo, siempre dependiente de los caprichos y estados de ánimo de aquellos que tenían poder absoluto sobre sus vidas. Addison Riverside, el hijo mayor del coronel, había regresado recientemente de sus estudios en Natchez. A los 22 años, era una versión más joven y cruel de su padre, con la misma mirada fría, pero sin la disciplina que viene con la edad y la responsabilidad. Durante sus años universitarios había desarrollado un gusto por diversiones que implicaban ejercer poder sobre aquellos que no podían defenderse. Celia había notado cómo Addison miraba a sus ayudantes más jóvenes, cómo encontraba excusas para visitar la cocina cuando su padre no estaba presente.
Había comenzado a mantener a las chicas siempre ocupadas cuando él aparecía, siempre bajo su supervisión directa, pero no podía estar en todas partes a la vez, y Addison tenía todo el tiempo del mundo. Lo que Celia no sabía era que Addison había notado a sus hijos durante sus breves visitas a la cocina y que en su mente retorcida comenzaba a ver en ellos una oportunidad para divertirse de una manera que consideraba completamente inocente. Después de todo, eran solo juegos, y los niños esclavos, bueno, necesitaban aprender temprano cuál era su lugar en el mundo. Durante las calurosas tardes de verano, cuando el trabajo en el campo disminuía ligeramente, Addison a menudo vagaba por la propiedad buscando formas de entretenerse. Había desarrollado un interés particular en educar a los niños esclavos sobre la jerarquía y la obediencia, creando juegos crueles que consideraba lecciones valiosas. Celia percibió la creciente tensión en los cuartos cuando Addison aparecía. Las madres acercaban a sus hijos, los hombres bajaban la mirada y continuaban trabajando con renovada intensidad, pero no podía imaginar que sus propios hijos pronto se convertirían en el foco de la atención retorcida del joven amo. La plantación Riverside funcionaba como un pequeño reino con sus propias reglas no escritas y jerarquías complejas. En la cima estaba el coronel, seguido por su familia, luego los capataces blancos y finalmente los esclavos en sus propias subdivisiones internas. Celia había aprendido a navegar este sistema con cuidado, usando su posición privilegiada como cocinera para proteger a su familia tanto como fuera posible. Pero la protección, estaba a punto de descubrir, era una ilusión que podía romperse en un solo momento de crueldad casual. El otoño de 1848 llegó a Mississippi con una belleza engañosa, pintando las hojas de los robles en tonos dorados y enlenando el aire con el dulce aroma de la caña de azúcar que se cosechaba. Era la época del año que Celia más apreciaba, cuando el trabajo en la cocina se intensificaba con la preparación de conservas de invierno y las cenas se volvían más elaboradas, celebrando la abundancia de la temporada. Esa mañana de octubre, Celia despertó antes del amanecer, como siempre hacía. El aire era fresco, casi frío, y una fina niebla cubría los campos como un velo fantasmal. Encendió el fuego en la cocina y comenzó a preparar el desayuno para la casa principal, sus movimientos automáticos después de tantos años de rutina. Samuel ya había partido hacia la herrería, y los niños aún dormían profundamente en sus pequeños colchones de paja en los cuartos. El día prometía ser especial. El coronel había anunciado que recibiría a un grupo de hacendados vecinos interesados en discutir técnicas de cultivo y posibles asociaciones comerciales. Era el tipo de ocasión que exigía lo mejor de Celia, un almuerzo que impresionaría a hombres acostumbrados a la buena mesa y convencería a todos de que Riverside era una propiedad próspera y bien gestionada. Celia había planeado el menú meticulosamente: sopa de tortuga con jerez, pato asado con salsa de bayas silvestres, jamón glaseado con miel y mostaza, acompañado de batata caramelizada y judías verdes con almendras. Para el postre, su famoso pudín de bourbon con crema de vainilla, una receta que había perfeccionado a lo largo de los años y que nunca dejaba de recibir elogios de los invitados. Mientras supervisaba el trabajo de sus ayudantes, Celia se permitió un momento de orgullo silencioso. Había transformado la cocina de la plantación Riverside en algo que rivalizaba con los mejores establecimientos de Natchez o Vicksburg. Su trabajo no solo sostenía la reputación social del coronel, sino que también proporcionaba una relativa protección para su familia. Era un equilibrio delicado, pero uno que había aprendido a mantener con maestría. Alrededor de las 10 de la mañana, Thomas, Mary y David aparecieron en la cocina, como lo hacían cuando Celia necesitaba vigilarlos durante el trabajo. Thomas había alimentado a las gallinas en los cuartos, Mary había ayudado a las mujeres mayores a recoger huevos, y David, aún demasiado pequeño para trabajos serios,
simplemente había intentado ayudar a sus hermanos mayores. Celia les dio pedazos de pan dulce sobrante del desayuno de la casa principal y les instruyó que se quedaran cerca de la cocina, donde podía supervisarlos. Estableció las reglas como siempre. Los niños debían permanecer visibles, Thomas debía cuidar de sus hermanos menores y David no debía alejarse. Thomas, serio como un adulto en miniatura, asintió con comprensión y asumió la responsabilidad de sus hermanos. Celia los observó jugar en el pequeño patio detrás de la cocina, sus risas resonando en el aire matutino. Por un momento se permitió imaginar un futuro diferente para ellos. Tal vez Thomas podría aprender a leer y escribir, como ella lo había hecho. Tal vez Mary podría usar su conocimiento de las plantas para algo más allá de la supervivencia. Tal vez David podría crecer en un mundo donde ser negro no significara automáticamente ser propiedad de alguien. Eran sueños peligrosos, lo sabía, sueños que podían romper el corazón de una madre, pero eran todo lo que tenía para ofrecerles además de amor y protección. La mañana pasó rápidamente en la preparación del almuerzo. Los invitados llegaron al mediodía, hombres bien vestidos que llegaban a caballo y en carretas simples, hablando en voz alta sobre algodón, precios y técnicas de cultivo. Celia podía oírlos desde el otro lado de la puerta del comedor mientras servía los platos, sus voces confiadas y satisfechas. El almuerzo fue un éxito absoluto. Lo supo por la forma en que los invitados saboreaban cada plato, por los elogios que llegaban a la cocina a través de los sirvientes que atendían la mesa. El coronel estaba claramente satisfecho, y Rosalind incluso envió un mensaje de felicitación a través de Sarah. Eran casi las 3 de la tarde cuando Celia se dio cuenta de que no había visto a los niños en algún tiempo. Normalmente aparecían en la cocina alrededor del mediodía, pidiendo algo de comer o simplemente para estar cerca de su madre. Su ausencia la dejó ligeramente inquieta, pero se consoló pensando que probablemente estaban jugando en los cuartos y habían perdido la noción del tiempo. Fue Hannah quien trajo la primera noticia alarmante. Había ido a buscar leña al depósito cerca de los cuartos y vio humo saliendo del viejo granero, el que ya no se usaba para almacenar heno y que estaba en el límite entre los campos de algodón y el área de los esclavos. Hannah llegó corriendo a la cocina, sin aliento, informando de la presencia de un humo denso saliendo del granero. El corazón de Celia se detuvo por un momento. El viejo granero estaba cerca de los cuartos, donde los niños a veces jugaban cuando no estaban bajo su supervisión directa. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer la cuchara que usaba para revolver la salsa y corrió hacia la puerta. Gritó por encima del hombro a Sarah que se encargara de la cocina. Ya estaba corriendo por los campos. El humo era visible a lo lejos, una columna negra y espesa que se alzaba contra el cielo azul de la tarde. Celia corrió como nunca antes lo había hecho, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Otros esclavos habían notado el humo y corrían en la misma dirección, llevando cubos de agua de los pozos cercanos. Cuando llegó al granero, la estructura ya estaba completamente envuelta en llamas. El calor era intenso, casi insoportable, y el humo negro dificultaba la respiración. Pero fue el sonido lo que la aterrorizó. Gritos apagados que venían desde el interior de la estructura en llamas. Voces que reconoció de inmediato. Celia gritó que sus hijos estaban dentro, intentando acercarse a la entrada. Manos fuertes la detuvieron, impidiéndole correr hacia el infierno. Era Samuel, que había llegado corriendo desde la herrería al ver el humo. Samuel gritó que moriría, luchando por sujetarla mientras ella se debatía desesperadamente. Otros hombres intentaron acercarse a la entrada, pero las llamas eran demasiado intensas. La estructura de madera vieja y seca ardía como papel, y el tejado ya comenzaba a colapsar. Los gritos desde el interior se debilitaron y luego cesaron por completo. Celia dejó de luchar y cayó de rodillas en la tierra.
emitiendo un sonido desde su garganta que no era del todo un grito ni un gemido, sino algo más primitivo, más profundo. Era el sonido de un alma rompiéndose en dos. Tomó casi 2 horas para que el fuego fuera completamente extinguido. Cuando finalmente pudieron entrar en las ruinas humeantes, encontraron los 3 pequeños cuerpos abrazados en un rincón donde habían intentado esconderse de las llamas. Thomas había tratado de proteger a sus hermanos menores con su propio cuerpo, pero no fue suficiente. Más tarde se descubrió que la puerta del granero había sido cerrada con llave desde el exterior. Alguien había atrapado deliberadamente a los niños dentro antes de prender fuego a la estructura. Pero, ¿quién y por qué? Addison Riverside apareció en la escena del incendio aproximadamente 1 hora después, afirmando haber estado cabalgando en los campos lejanos y solo haber visto el humo al regresar a la casa. Expresó sus condolencias al coronel por la pérdida de una propiedad valiosa y sugirió que probablemente había sido un accidente, quizás niños jugando con cerillas. Pero Lily, una de las ayudantes más jóvenes de la cocina, había visto a Addison cerca del granero esa mañana. Había ido a recolectar hierbas silvestres cerca de los cuartos y lo vio hablando con los niños, riendo por algo que Thomas había dicho. Cuando le contó esto a Celia 3 días después del funeral, sus palabras fueron como una segunda muerte. Lily reveló que Addison había estado jugando con los niños, mencionando que conocía un juego nuevo que les gustaría. Les había dicho que entraran al granero, prometiendo traerles una sorpresa. Celia no dijo nada. Solo asintió y continuó pelando papas para la cena, pero algo dentro de ella había cambiado en ese momento. Algo había muerto junto con sus hijos y algo nuevo había nacido en su lugar. Esa noche, sola en su cabaña vacía, Celia tomó una decisión. Ya no sería solo Celia, la cocinera de la plantación Riverside. A partir de ese momento sería Celia Washington. Había elegido el apellido del primer presidente, el hombre que había luchado por la libertad de su nación, y ella también lucharía por su propia libertad. No la libertad de huir, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería la libertad que venía con la justicia, la libertad que solo llegaría cuando aquellos que le habían quitado todo pagaran el precio completo. Celia Washington comenzó a planear. Durante los días que siguieron al funeral, mantuvo su rutina normal en la cocina. Pero por las noches, cuando todos dormían, salía silenciosamente de su cabaña y caminaba hasta el lugar donde sus hijos habían muerto. Allí, arrodillada entre las ruinas aún humeantes, hizo promesas que ningún oído humano escuchó. Susurró a la tierra ennegrecida sobre Thomas, Mary y David, prometiendo que no olvidaría y que los haría pagar a todos. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad era más profunda, comenzó a recolectar las plantas que mamá Ruth le había enseñado a reconocer, plantas que crecían solo en lugares donde la muerte había tocado la tierra, plantas que llevaban en sus raíces y hojas los secretos más oscuros de la naturaleza. No olvides suscribirte al canal para seguir el desarrollo de esta historia que cambió para siempre una plantación en Mississippi. Los meses que siguieron a la muerte de los niños transformaron a Celia de maneras que nadie en la plantación Riverside podía comprender completamente. Externamente seguía siendo la misma cocinera eficiente de siempre, tal vez incluso más meticulosa, más dedicada a los detalles, pero aquellos que la conocían bien notaron cambios sutiles que los inquietaban. Samuel fue el primero en notarlo. Su esposa se había vuelto silenciosa de una manera diferente. No era solo dolor, era algo más profundo, más calculado. Pasaba horas despierta durante la noche, sentada junto a la ventana de su cabaña, mirando hacia la casa principal con una expresión que él no podía descifrar. Cuando intentó hablar sobre el futuro, sobre tal vez intentar tener otros hijos, ella respondió como si hablara un idioma extranjero. Celia había dejado claro que no había futuro en su mente, solo el presente, y el presente era todo lo que importaba. En la cocina,
Celia había comenzado a hacer cambios sutiles. Insistía en preparar personalmente todos los platos que iban a la mesa de la familia Riverside, sin permitir que ninguna de sus ayudantes tocara la comida después de que ella terminara los condimentos finales. Dijo que era para mantener la calidad, pero Hannah notó que había comenzado a guardar ciertas hierbas y especias en un armario cerrado con llave, al que solo ella tenía acceso. Cuando se le preguntaba sobre estas hierbas desconocidas, Celia simplemente explicaba que eran ingredientes especiales reservados para ocasiones especiales. Lo que Hannah no sabía era que Celia le había comenzado a hacer expediciones nocturnas allá a los pantanos que rodeaban la plantación. Usando el conocimiento que mamá Ruth le había transmitido, recolectaba plantas que crecían solo en suelos específicos bajo condiciones específicas, hongos que brotaban en troncos podridos, enredaderas que se envolvían alrededor de árboles muertos, raíces que solo podían cosecharse durante el otoño y principios del invierno. Mamá Ruth le había enseñado sobre estas plantas cuando era joven, pero siempre con advertencias severas. Dijo que algunas eran para curar dolores que los médicos blancos no sabían cómo tratar, mostrando algunas hojas secas, y otras eran para cuando la curación ya no era posible, cuando solo quedaba la justicia. Celia ahora entendía perfectamente lo que la anciana sanadora había querido decir. Durante el invierno de 1848 experimentó pequeñas dosis casi imperceptibles añadidas a la comida de Addison Riverside, nada que pudiera matarlo. Todavía no, solo lo suficiente para causar molestias, para hacer que cuestionara su propia salud, dolores estomacales inexplicables, náuseas que iban y venían sin razón aparente, noches de insomnio seguidas de días de fatiga extrema. Addison comenzó a quejarse de su salud con creciente frecuencia. Consultó a médicos en Vicksburg e incluso en Natchez, pero ninguno pudo encontrar una causa para sus síntomas. Algunos sugirieron que podría ser estrés. Otros recomendaron cambios en la dieta. Un médico particularmente perspicaz sugirió que tal vez debería evitar los alimentos muy condimentados por un tiempo. Celia casi sonrió cuando escuchó esta recomendación discutida en el comedor. Si tan solo supieran que el problema no eran las especias que usaba, sino los ingredientes especiales que había comenzado a añadir. Mientras tanto, observaba. Estudiaba los patrones de la casa, los horarios de las comidas, las preferencias alimenticias de cada miembro de la familia. Descubrió que al coronel le gustaban las salsas ricas y oscuras, que Rosalind prefería platos delicados y ligeramente dulces, que a Addison le gustaban las carnes poco cocidas y los condimentos fuertes. Más importante aún, descubrió que la familia Riverside estaba planeando algo grande para principios de 1849. Pearl, la hija menor del coronel, se había comprometido con Sylvester Thompson, hijo de una prominente familia de hacendados de algodón del condado vecino. La boda estaba programada para finales de enero y sería la ocasión social más importante de la región en meses. Rosalind había comenzado los preparativos meses antes, consultando a Celia casi a diario sobre el menú para el banquete de bodas. Sería un evento íntimo solo para familias cercanas y algunos parientes queridos. La reputación culinaria de Riverside sería puesta a prueba ante personas que realmente importaban para la familia. Durante una de estas consultas, Rosalind enfatizó que la boda debía ser absolutamente perfecta, un evento familiar muy especial donde todos recordarían la hospitalidad de los Riverside. Celia aseguró que sería perfecta, una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. Y lo prometió de verdad, sería perfecta, perfectamente planeada, perfectamente ejecutada, perfectamente final. Durante las largas noches de invierno, Celia comenzó a elaborar su plan. No se trataría simplemente de envenenar la comida. Eso sería demasiado simple, demasiado obvio. Quería algo más sutil, más artístico.
Quería que cada persona presente en el banquete recibiera exactamente lo que merecía en la medida exacta de sus pecados. Comenzó a investigar quién estaría presente en la boda. A través de conversaciones que escuchó en la casa principal, cartas que vio escribir, preparativos que observó, construyó un mapa mental de quién estaría presente esa noche. Toda la familia Riverside, el coronel, Rosalind, Addison, Pearl y su hermano menor Charles. La familia Thompson, los padres de Sylvester, sus dos hermanos y una hermana. Algunos tíos y primos cercanos de ambas familias. 17 personas en total. 17 vidas que habían beneficiado directa o indirectamente del sistema que había matado a sus hijos. 17 personas que nunca habían cuestionado el derecho a poseer a otros seres humanos, a separar familias, a tratar a los niños como propiedad. Cada nombre que descubría se añadía a su lista mental, y para cada nombre comenzó a planear un destino específico. El coronel Riverside, que había permitido que su hijo matara a 3 niños inocentes y luego encubriera el crimen, recibiría el plato principal, literalmente y en sentido figurado. Addison, el asesino directo, tendría una muerte más lenta, más dolorosa. Rosalind, que había vivido toda su vida beneficiándose del sufrimiento de otros sin nunca cuestionarlo, moriría confundida y asustada sin entender qué estaba pasando. Y los demás, los demás recibirían una lección sobre el verdadero costo de su prosperidad. Celia pasó el resto del invierno perfeccionando sus recetas, no solo las culinarias, sino las otras, las que mamá Ruth le había enseñado en secreto, las que había aprendido sola a través de una experimentación cuidadosa y de prueba y error. Probó dosis, estudió efectos, calculó tiempos de acción. Un descubrimiento particularmente importante fue que podía preparar platos especiales para los pocos niños que estarían presentes, los hijos pequeños de los Thompson. Ellos recibirían comida completamente diferente, gachas dulces y leche tibia que los haría dormir profundamente durante el banquete. Celia no tenía interés en lastimar a inocentes. Su justicia era precisa, dirigida solo a aquellos que cargaban con culpa. Durante sus expediciones nocturnas a los pantanos, también recolectó plantas con propiedades sedantes suaves. Los niños dormirían pacíficamente mientras los adultos pagaban por los pecados de sus familias. Cuando llegó la primavera de 1849 en Mississippi, Celia Washington estaba lista. Se había transformado de una cocinera en duelo en algo mucho más peligroso. Una mujer con un plan, conocimiento y, lo más importante, nada que perder. La boda de Pearl Riverside sería recordada por generaciones, pero no por las razones que la familia esperaba. En sus últimas semanas de preparación, Celia comenzó a dejar pequeños signos de su transformación. Escribió en su cuaderno secreto, el mismo donde mamá Ruth le había enseñado las primeras letras, no solo recetas, sino reflexiones sobre la justicia, sobre el precio del silencio, sobre lo que sucede cuando la paciencia finalmente se agota. Escribió una noche a la luz de una vela que ellos pensaban que eran invisibles, que no veían, no recordaban, no sentían, pero ellos eran la memoria viva de todos sus pecados. Y la memoria, cuando finalmente habla, tiene una voz que resuena a través de los siglos. Samuel notó que ella había comenzado a usar el apellido Washington al firmar sus notas. Cuando le preguntó sobre esto, ella explicó que había elegido su propio nombre, declarando que ahora era libre para elegir su propio destino también. Él no entendió completamente lo que quiso decir, pero algo en su tono lo hizo decidir no preguntar más. La mañana del 27 de enero de 1849 amaneció clara y fría en Mississippi, con una fina capa de escarcha cubriendo los campos de algodón como azúcar en polvo sobre un pastel. Era el día de la boda de Pearl Riverside, y la plantación había estado llena de actividad desde antes del amanecer.
Celia había despertado a las 3 de la mañana, como había planeado durante meses, no por nerviosismo o ansiedad, sino porque tenía mucho trabajo por delante, el tipo de trabajo que requería precisión absoluta, un tiempo perfecto y, sobre todo, una calma que había cultivado durante los largos meses de preparación. La cocina de la casa principal se había transformado en un centro de operaciones militares. 3 hornos funcionaban simultáneamente. Enormes ollas burbujeaban sobre el fuego y sus 5 ayudantes se movían en una coreografía ensayada, cada una responsable de aspectos específicos del banquete. Pero Celia mantenía un control absoluto sobre los elementos más importantes, los condimentos, las salsas y, especialmente, los toques finales de cada plato. El menú había sido planeado con la meticulosidad de un general preparándose para la batalla. Aperitivos de ostras frescas de Nueva Orleans, traídas por el comercio fluvial, servidas con salsa mignonette que ella misma había preparado, sopa de tortuga con jerez, una especialidad que había perfeccionado a lo largo de los años. El plato principal sería un cerdo asado entero glaseado con miel y mostaza, acompañado de jamón ahumado, pato asado con salsa de cereza y una variedad de acompañamientos que harían que los invitados recordaran este banquete por el resto de sus vidas, que, como Celia sabía, no sería muy largo. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Carretas y caballos subían por el camino circular que conducía a la casa principal, trayendo a las familias más cercanas de los Riverside. Celia los observó discretamente desde la ventana de la cocina, identificando rostros que había estudiado durante meses a través de descripciones y conversaciones escuchadas. Estaba el patriarca de la familia Thompson, el coronel Wilfred Thompson, conocido por sus prácticas disciplinarias brutales en sus propias plantaciones. A su lado, su esposa, Matilda, famosa por separar familias de esclavos como estrategia para evitar lazos excesivos. Los 2 hijos mayores de los Thompson, Seth y Randolph, ambos siguiendo los pasos crueles de su padre. La hija menor, Janet, que, a pesar de su juventud, ya mostraba el mismo desprecio por los esclavos que caracterizaba a su familia. 17 invitados en total, cada uno cargando su propia culpa, sus propios pecados contra la humanidad. Y Celia había preparado algo especial para cada uno de ellos. La ceremonia de la boda se llevó a cabo en el jardín de la casa principal, bajo un pabellón decorado con flores blancas y cintas de seda. Pearl estaba radiante en su vestido de encaje importado de Charleston, y Sylvester Thompson parecía apropiadamente nervioso junto al altar improvisado. El reverendo Matthews, un hombre corpulento que servía a varias plantaciones en la región, condujo la ceremonia con su voz sonora habitual. Celia observó todo desde la ventana de la cocina mientras supervisaba los preparativos finales. Había algo casi surrealista en ver toda esa celebración de felicidad y amor, sabiendo lo que estaba por venir, pero no sintió remordimientos, solo una satisfacción fría y calculada. Cuando terminó la ceremonia y los invitados se dirigieron al comedor, Celia hizo una señal casi imperceptible a sus ayudantes. Era hora de servir. El salón había sido decorado con lo mejor que la casa Riverside tenía para ofrecer. Los cristales reflejaban la luz de docenas de velas, la platería de la familia brillaba sobre el mantel de lino blanco y los elaborados arreglos florales perfumaban el aire. Los invitados tomaron sus lugares en una mesa ovalada que dominaba el ambiente, con los recién casados en el centro y las familias más importantes en posiciones de honor. Antes del banquete principal, Celia había preparado algo especial para los 3 niños presentes, 2 hijos pequeños de los Thompson y una sobrina de los Riverside. Ella misma sirvió gachas dulces sazonadas con miel y especias suaves, más leche tibia con vainilla. Los niños saborearon los manjares y en pocos minutos comenzaron a bostezar. Sus madres, pensando que era solo fatiga natural por la emoción del día,
Los llevaron a descansar en una de las habitaciones de arriba. Celia había calculado perfectamente. Los niños dormirían profundamente durante horas, protegidos de lo que estaba por venir. El primer plato se sirvió sin incidentes. Las ostras fueron recibidas con aprobación general, y Celia notó con satisfacción que incluso los invitados más exigentes parecían impresionados. Había usado solo un toque muy ligero de sus ingredientes especiales en este plato, solo lo suficiente para comenzar el proceso, para preparar los sistemas digestivos de los invitados para lo que vendría. La sopa de tortuga fue un éxito aún mayor. El coronel Riverside se puso de pie para hacer un brindis, alabando públicamente la habilidad de su cocinera y provocando una ronda de aplausos de los invitados. Celia, observando discretamente desde la puerta entreabierta de la cocina, se permitió una pequeña sonrisa fría. Fue durante el plato principal cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Celia había pasado semanas calculando dosis a través de prueba y error para cada persona. El coronel Wilfred Thompson, por ejemplo, recibió una generosa porción de cerdo asado, sazonado con una combinación especial de hierbas que había recolectado durante el otoño y principios del invierno. El efecto sería gradual, pero inexorable. Primero, una sensación de calor. Luego, náuseas crecientes, seguidas de convulsiones y, finalmente, parálisis respiratoria. Para Matilda Thompson, que tenía el hábito de separar familias de esclavos, Celia había preparado algo más poético. Su plato contenía una dosis cuidadosamente calculada de una toxina que causaría alucinaciones terribles antes de la muerte. Vería a sus propias víctimas regresar para atormentarla. Sentiría la desesperación de las familias que había separado. Los hijos de los Thompson recibieron platos que contenían sustancias que atacarían sus sistemas nerviosos, causando una pérdida gradual de coordinación motora, seguida de parálisis. Sentirían sus cuerpos fallando lentamente, justo como habían fallado en proteger a aquellos bajo su poder. Y Addison recibió un trato especial. Celia había guardado para él una combinación de 3 toxinas diferentes, cada una activándose en momentos distintos. Primero vendría un dolor abdominal intenso, luego la pérdida de coordinación motora y finalmente una parálisis que lo dejaría consciente pero incapaz de moverse mientras su cuerpo dejaba de funcionar lentamente. El banquete se prolongó durante casi 2 horas, con los invitados saboreando cada plato y alabando efusivamente la calidad de la comida. Hubo brindis por los recién casados, discursos sobre la prosperidad familiar, conversaciones animadas sobre política y negocios. El ambiente era de genuina celebración y satisfacción. Fue alrededor de las 9 de la noche, cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas. El coronel Thompson fue el primero en quejarse de un malestar repentino. Acababa de terminar un discurso sobre la importancia de mantener la disciplina en las plantaciones cuando de repente palideció y se llevó la mano al estómago. Su esposa, sentada a su lado, le preguntó si estaba bien, pero antes de que pudiera responder, ella misma comenzó a sentir una sensación de ardor en la garganta. En pocos minutos, el elegante salón se transformó en una escena de caos. Los invitados comenzaron a levantarse abruptamente de sus sillas, algunos corriendo afuera en busca de aire fresco, otros doblándose de dolor sobre la mesa. El sonido de las conversaciones animadas fue reemplazado por gemidos de agonía y gritos de pánico. Addison Riverside intentó ponerse de pie para ayudar a los invitados, pero sus piernas no obedecieron. Miró hacia abajo, confundido, tratando de entender por qué su cuerpo no respondía a sus órdenes. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Celia, quien había aparecido en la puerta de la cocina para observar los resultados de su trabajo. Por un momento se miraron a través del caótico salón, y en ese momento Addison entendió. Sus ojos se abrieron con terror cuando llegó la comprensión, pero ya era demasiado tarde.
Su boca se abrió como para gritar, pero no salió ningún sonido. Celia lo observó por unos segundos más, luego se dio la vuelta con calma y regresó a la cocina. Tenía trabajo que hacer, platos que lavar, evidencias que destruir, una fuga que ejecutar. Pero primero tenía una última tarea. Del bolsillo de su delantal sacó un pequeño trozo de papel donde había escrito un mensaje con su mejor caligrafía. Colocó el papel en la mesa de la cocina, claramente visible, y salió por la puerta trasera. El mensaje decía simplemente: por Thomas, Mary y David, la justicia ha sido servida. Celia Washington. Cuando los primeros vecinos y el médico local llegaron a la plantación Riverside a la mañana siguiente, encontraron 17 cuerpos esparcidos por el comedor, algunos aún sentados en sus sillas, otros caídos en el suelo en posiciones grotescas. No había sobrevivientes adultos. Los 3 niños fueron encontrados durmiendo profundamente en la habitación de arriba, completamente ilesos y sin memoria de lo que había sucedido durante la noche, y Celia Washington había desaparecido en la oscuridad, llevándose consigo solo la ropa que llevaba puesta y la satisfacción de una justicia finalmente servida. El descubrimiento de la masacre en la plantación Riverside envió ondas de choque por todo el sur. 17 de los ciudadanos más prominentes de Mississippi murieron en una sola noche durante lo que debería haber sido una celebración de unión y prosperidad. Los periódicos de Jackson, Natchez e incluso ciudades lejanas como Charleston y Richmond dedicaron páginas enteras a lo que pronto se conoció como la masacre de la boda de Riverside. Las autoridades llegaron a la plantación la mañana del 28 de enero, alertadas por Samuel, quien había encontrado la puerta de la casa principal abierta y un silencio antinatural proveniente del interior. El sheriff del condado de Warren, un hombre llamado Patrick Lambert, describiría más tarde la escena como algo sacado de las peores pesadillas de Dante. Los cuerpos estaban esparcidos por el elegante comedor en posiciones que sugerían una agonía extrema. Algunos habían intentado huir, encontrados cerca de puertas y ventanas. Otros habían caído sobre la mesa, con rostros contorsionados en expresiones de dolor insoportable. Lo más perturbador fue que muchos aún tenían los ojos abiertos, como si hubieran permanecido conscientes hasta el final. Addison Riverside fue encontrado en su silla, con el cuerpo rígido, pero los ojos aún brillando de terror. El médico que examinó los cuerpos comentó más tarde que nunca había visto una expresión de miedo tan intensa, preservada en la muerte. Era como si Addison hubiera entendido exactamente qué estaba pasando y por qué, pero no pudo hacer nada para detenerlo. La investigación inicial se centró en la posibilidad de un envenenamiento masivo, una conclusión obvia dado el contexto, pero determinar el agente específico resultó más desafiante. Los médicos encontraron síntomas variados que nunca habían visto antes, cada víctima presentando signos de sufrimiento diferentes. Era como si cada persona hubiera sido envenenada individualmente con sustancias elegidas específicamente para ellas. Fue cuando encontraron el mensaje en la cocina que la verdadera naturaleza del crimen comenzó a revelarse. Por Thomas, Mary y David, la justicia ha sido servida. Celia Washington, escrito con una caligrafía cuidadosa, las palabras quemaron en las mentes de todos los que las leyeron como una confesión y una declaración de guerra simultáneamente. El coronel Riverside, que había estado viajando por negocios en Natchez durante la boda y así escapó de la tragedia, regresó de inmediato al recibir la noticia. Cuando le mostraron el mensaje, su rostro palideció visiblemente. Sabía exactamente quiénes eran Thomas, Mary y David, y comenzó a entender la magnitud de lo que había sucedido. El coronel murmuró para sí mismo, cuestionando cómo una simple cocinera podía haber ejecutado un plan tan elaborado. Pero Celia no había sido una simple cocinera durante mucho tiempo. Se había transformado en algo mucho más peligroso,
una mujer con conocimiento, determinación y una sed de justicia que había consumido todo lo demás en su vida. La búsqueda de Celia Washington comenzó de inmediato. Se distribuyeron carteles con su descripción por todo Mississippi y los estados vecinos. Se ofreció una recompensa de $500 por su captura, viva o muerta, una suma considerable para la época, que reflejaba tanto el miedo como la ira que su acto había provocado. Pero Celia había desaparecido como humo. Algunos informaron haberla visto caminando por caminos rurales hacia el norte. Otros juraron que la habían visto subir a un barco de vapor en el río Mississippi. Incluso hubo rumores de que había sido ayudada por una red de abolicionistas, aunque nunca se encontró evidencia concreta. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Celia había planeado su escape con la misma meticulosidad que aplicó al envenenamiento. Durante meses había escondido pequeñas cantidades de comida y suministros en lugares estratégicos a lo largo de una ruta que había memorizado a través de los pantanos y bosques de Mississippi. Sabía que no podía usar los caminos principales ni los ríos navegables. Esos serían los primeros lugares donde la buscarían. En cambio, siguió viejos senderos de caza y caminos conocidos solo por los esclavos fugitivos, moviéndose principalmente de noche y descansando durante el día en escondites que había preparado de antemano. Samuel fue interrogado extensamente por las autoridades, pero realmente no sabía a dónde había ido su esposa. Había notado los cambios en ella después de la muerte de los niños, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo tan elaborado y devastador. Cuando le mostraron el mensaje que ella había dejado, lloró, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de orgullo, terror y pérdida. Samuel admitió al sheriff Lambert que Celia siempre había sido más fuerte de lo que nadie imaginaba, pero confesó que nunca pensó que fuera capaz de tal acto. Las consecuencias de la masacre se extendieron mucho más allá de la plantación Riverside. Los hacendados de todo el sur comenzaron a mirar a sus propios esclavos domésticos con renovada sospecha. Los cocineros, en particular, fueron sometidos a una mayor vigilancia. Muchas familias prominentes despidieron a sus cocineros esclavos y contrataron a blancos libres, pagando altos salarios por una sensación de seguridad que quizás era ilusoria. La paranoia se extendió como una enfermedad. Las cenas elaboradas, que alguna vez fueron símbolos de estatus y hospitalidad sureña, se convirtieron en eventos tensos donde los anfitriones probaban cada plato antes de servir a los invitados. Algunos hacendados llegaron al extremo de contratar catadores profesionales, como los antiguos reyes. Pero quizás el impacto más significativo fue psicológico. Por primera vez, la élite sureña se vio obligada a enfrentar la realidad de que sus esclavos no eran propiedad pasiva, sino seres humanos con recuerdos, emociones y, lo más aterrador, la capacidad de planear y ejecutar venganzas. Celia Washington había roto una ilusión fundamental sobre la cual se basaba toda la sociedad esclavista, la ilusión de que la sumisión era natural, de que la opresión podía continuar indefinidamente sin consecuencias. 3 meses después de la masacre, un comerciante informó haber visto a una mujer negra trabajando en una pequeña granja en Tennessee, un estado donde las leyes de esclavos fugitivos se aplicaban con menos rigor. La descripción coincidía vagamente con la de Celia, pero cuando las autoridades investigaron no encontraron rastro de ella. Hubo otros avistamientos a lo largo de los años en Kentucky, Ohio, incluso Canadá, pero ninguno fue confirmado. La verdad sobre el destino final de Celia Washington siguió siendo un misterio. Algunos creen que murió en los pantanos durante su escape. Otros insistieron en que logró llegar a la libertad en el norte o Canadá. Incluso hubo quienes susurraban que aún estaba viva en algún lugar, viviendo bajo un nombre falso, quizás incluso ayudando a otros esclavos a escapar. Lo que no era un misterio era el legado que había dejado.
En los cuartos de esclavos de todo el sur, su nombre se susurraba con una mezcla de admiración y terror. Había demostrado que incluso los más oprimidos podían encontrar formas de resistir, de contraatacar, de exigir justicia. Para los propietarios de esclavos, Celia Washington se convirtió en una pesadilla recurrente, un recordatorio constante de que su prosperidad estaba construida sobre cimientos mucho más frágiles de lo que habían imaginado. Cada comida se convirtió en una cuestión de confianza, cada cocinero en una fuente potencial de peligro. Y en algún lugar, quizás en una pequeña granja en Ohio, o en una casa modesta en Detroit, o caminando por las calles libres de Boston, una mujer que había elegido su propio apellido seguía viviendo. Ya no como propiedad de alguien, ya no como víctima, sino como Celia Washington, una mujer que había demostrado que la justicia, incluso cuando se retrasa, eventualmente encuentra su camino. La plantación Riverside nunca se recuperó completamente de la masacre. El coronel intentó reconstruirla, pero la propiedad estaba maldita en la mente de todos. Los trabajadores libres se negaban a aceptar empleo allí, e incluso los esclavos de otras plantaciones susurraban historias sobre fantasmas que rondaban los campos de algodón. Eventualmente, la propiedad fue vendida por una fracción de su valor anterior. La casa principal fue demolida y los campos se convirtieron para otros usos, pero la memoria permaneció, transmitida de generación en generación como un recordatorio de que incluso en el sistema más opresivo, la resistencia encuentra un camino. Los tres niños que sobrevivieron esa noche, los dos hijos de los Thompson y la sobrina de los Riverside, crecieron sin ningún recuerdo claro de lo que había sucedido. Sus familias adoptivas nunca les contaron la verdad completa, solo que sus padres habían muerto en una tragedia inexplicable, pero a veces en sus sueños aún podían escuchar el eco de una voz suave tarareando nanas, y despertaban con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Samuel permaneció en la región durante unos años más, trabajando como herrero libre después de la disolución de la plantación. Nunca se volvió a casar, pero se le veía con frecuencia visitando el pequeño cementerio donde estaban enterrados Thomas, Mary y David. Cuando murió en 1867, los testigos informaron que sus últimas palabras fueron un mensaje para Celia, expresando comprensión y perdón. El reverendo Matthews, que había oficiado la boda fatal, nunca volvió a realizar una ceremonia sin temblar. Desarrolló el hábito de ayunar durante 3 días antes de cualquier evento religioso, convencido de que Dios estaba probando su fe a través del miedo. Murió 2 años después, algunos dicen de puro terror, otros de una conciencia culpable que finalmente lo consumió. Y a veces, en las frías noches de invierno en Mississippi, cuando el viento sopla a través de los campos donde alguna vez creció el algodón, los residentes locales juran que aún pueden escuchar el eco de una voz susurrando a través de la oscuridad, por Thomas, Mary y David. Pero también hay quienes dicen que escuchan algo más: el sonido de pasos firmes caminando por el camino polvoriento, el ruido de una mujer que eligió su propio destino y nunca miró atrás. Porque Celia Washington no fue solo una historia de venganza, fue una historia de transformación, de una mujer que se negó a aceptar que su dolor era insignificante, que su justicia era imposible. Demostró que incluso en los momentos más oscuros de la historia estadounidense, siempre hubo quienes se alzaron contra la injusticia, quienes pagaron el precio de la resistencia, quienes eligieron la libertad, incluso cuando costó todo. La historia de Celia Washington sigue siendo uno de los episodios más perturbadores y complejos de la historia estadounidense del siglo XIX. En una sola noche, transformó un banquete de bodas en un tribunal de justicia donde 17 personas pagaron con sus vidas por los pecados de toda una sociedad. Su acto no fue solo una venganza personal, fue una declaración de que incluso aquellos considerados propiedad poseían agencia, memoria y la capacidad de exigir rendición de cuentas.
Demostró que el conocimiento, cuando se combina con determinación y oportunidad, podía ser más poderoso que cualquier cadena o látigo. Lo que hace que la historia de Celia sea aún más impactante es su precisión quirúrgica. No mató indiscriminadamente, sino que eligió a cada víctima basándose en sus crímenes específicos contra la humanidad. Cada muerte fue personalizada, cada sufrimiento calculado para reflejar el sufrimiento que estas personas habían causado a otros. Y en su compasión final, protegió a los niños inocentes, demostrando que su justicia estaba guiada por principios, no por lujuria de sangre. Hoy, más de 170 años después, la historia de Celia Washington sigue resonando a través del tiempo como un recordatorio sombrío de que la injusticia, cuando se ignora durante demasiado tiempo, eventualmente encuentra su propia forma de corrección. No fue solo una mujer que perdió a sus hijos, se convirtió en la encarnación de la memoria colectiva de todos aquellos que sufrieron en silencio. Lo más impresionante de su historia no es solo la magnitud de su venganza, sino la paciencia con la que la ejecutó. Durante meses transformó su dolor en conocimiento, su ira en estrategia, su duelo en determinación. Cada especia que añadió a los platos esa noche fatal llevaba el peso de generaciones de sufrimiento no reconocido. Celia Washington nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la justicia, la venganza y el precio de la opresión sistemática. Nos recuerda que detrás de cada sistema de dominación existen seres humanos reales con corazones que pueden romperse y mentes que pueden planear la retribución. Su elección de adoptar el apellido Washington no fue accidental. Fue una declaración de independencia personal, una reclamación de su propia identidad en un mundo que la veía solo como propiedad. En ese simple acto de renombrarse a sí misma, se transformó de víctima a agente de su propia historia. El destino final de Celia sigue siendo un misterio, y tal vez eso sea lo mejor. Su verdadera victoria no fue escapar de la justicia del hombre, sino demostrar que la justicia tiene muchos rostros, y a veces se sirve en un fino plato de porcelana, sazonado con hierbas que crecen en los oscuros pantanos de Mississippi. La plantación Riverside puede haber sido destruida. Los cuerpos pueden haber sido enterrados, pero la memoria de Celia Washington vive. Se convirtió en más que una persona. Se convirtió en un símbolo, una advertencia, una promesa de que incluso en los sistemas más crueles, la resistencia encuentra un camino. Y tal vez en algún lugar, en una noche fría, cuando el viento sopla a través de los campos vacíos donde alguna vez creció el algodón, aún se puede escuchar el eco de su voz susurrando a través de la oscuridad. La justicia puede servirse fría, pero siempre se sirve. Si esta historia tocó algo dentro de ti, es porque la memoria de Celia Washington aún camina entre nosotros, recordándonos que la verdadera libertad a veces requiere un precio que pocos están dispuestos a pagar. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hubo quienes se negaron a aceptar la injusticia en silencio. Si quieres más historias como esta que revelen capítulos olvidados de la historia estadounidense, suscríbete al canal ahora. Deja un me gusta para apoyar este trabajo y dinos en los comentarios. ¿Crees que Celia Washington encontró la verdadera libertad al final? ¿Fue su justicia legítima o solo venganza? La historia no nos da respuestas fáciles, pero nos da a Celia Washington, una mujer que decidió que algunas injusticias son demasiado grandes para ser perdonadas y que algunos recuerdos son demasiado poderosos para ser olvidados.